Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 21. Black Phantom, 21. ¿Una identidad? ¿Preguntas? No tengo identidad. Las manecillas del tiempo giran hacia atrás. Temprano en la mañana del día de la carrera, Sunday Serenity tenía una expresión preocupada. Para participar en el Derby de Japón se requieren documentos de identificación, junto con el nombre del entrenador. Olvídese por un momento del problema del entrenador. El mero problema de la documentación le estaba dando un enorme dolor de cabeza. Ella era una persona muerta, así que ¿dónde se suponía que iba a conseguir información para una persona viva? Presentar un certificado de defunción y preguntar si un cadáver era elegible para competir podría haber tenido mejores probabilidades. Además, al ser un evento muy esperado, el Derby de Japón requería inscripción previa para las carreras clásicas, y los materiales se enviaban al Comité Central para su revisión. Si se pasaba la fecha límite de inscripción, según el reglamento, no había forma de participar. Esto también incluía otras razas de nivel clásico. Sunday Silence no le había contado nada de esto hasta esta misma mañana. En otras palabras, desde el principio, nunca había estado calificada para competir. Pero pensándolo bien, tenía sentido. Si lo consideramos una carrera formal, por supuesto que requeriría todo tipo de trámites. No es una competición clandestina donde simplemente agarras a alguien de la calle y empiezas a correr. Para un evento importante que involucra a tantos clubes, organizaciones e incluso escuelas, sería extraño que no hubiera muchas formalidades. A juzgar por la regla de que cada Uma Musume participante debe tener un entrenador, la carrera claramente no permitió la entrada de Uma Musume no profesionales. Todos los participantes tuvieron que recibir entrenamiento bajo la supervisión de un entrenador certificado a nivel central y someterse a un entrenamiento sistemático antes de que se les permitiera competir. Sunday Serenity lo entendía. La cantidad de espectadores lo demostraba por sí sola. Además de las decenas de miles de espectadores presentes, había muchísimos más viendo la transmisión en vivo desde sus pantallas. Si el campo estuviera lleno de Uma Musume que simplemente corría casualmente en su tiempo libre, no tenía ningún deseo real de victoria y simplemente estaba allí para completar los números y la experiencia que se observaba, la calidad de la carrera sería inimaginable. El enorme hipódromo de Tokio se iba llenando poco a poco de espectadores. La mirada en los ojos de Sunday Serenity cambió. En ese caso, ¿por qué me hiciste venir aquí a competir? Ella preguntó. Ante su confusión, Domingo Silencio se limitó a sonreír. Su sonrisa era casual y natural. Quería romper tus preconcepciones, dijo. Participar en una carrera no requiere ningún trámite. No requiere ninguna razón. Si quieres ir, entonces ve. Tal como todos asumieron, el ganador de esta carrera sin duda sería Narita Brian. Al igual que debería haber 18 concursantes para los 18 números de caballos. Sunday Silence le dio una palmadita en el hombro a Sunday Serenity. Aunque no puedas verlas, las estrellas siguen brillando en el cielo. Señaló hacia los paneles de vidrio afuera del hipódromo, que reflejaban el mundo exterior. Mira, la puerta de salida ya está abierta para ti. Un día radiante en el hipódromo de Tokio. Los tan esperados 2400 metros, el Derby de Japón. 18 Uma Musume se han reunido aquí para luchar por un lugar en la historia. ¿Conseguirán el resultado que esperan? Primero, nuestra favorita, Narita Brian. Ganadora del Satsuki Sho, demostró una potencia impresionante durante la carrera y ahora aspira al Derby en una condición física nunca antes vista. Sin duda, es la competidora más esperada de esta carrera. La voz del anunciador resonó por todo el recinto, llegando a los oídos de todos los espectadores. Todas las miradas se centraron en la pelinegra Uma Musume, ubicada en la puerta más alejada. Ella ya vestía su seda de carreras, el uniforme de honor que cada Uma Musume usa solo para los eventos de grado primero más altos. Las solapas de la chaqueta gris claro se entrelazaban como los colmillos de una bestia. Su pierna derecha, recta y poderosa, estaba enfundada en unas mallas negras, ajustadas con una correa, que exudaban una fuerza aterradora. Aunque desafortunadamente le había tocado un puesto exterior, dada la habilidad de Narita Brian, nadie lo consideró un verdadero obstáculo para su victoria. Sin embargo, justo cuando todos observaban atentamente a los competidores, cerca de la barandilla de apoyo de la puerta de salida, en esa placa de metal con texto inscrito, una figura negra estaba grabada en la escena. ¿Y ahora?
Todos los competidores han entrado en la puerta de salida y están listos. Por fin ha llegado el momento tan esperado, la carrera está a punto de comenzar. Los ojos, que parecían de oro llameante, estaban fijos en la pista. El corazón de Narita Brian de repente comenzó a latir violentamente. La sensación era como encontrarse con un depredador de su propia especie. Se miraron fijamente, esperando la oportunidad de atacar la garganta. Muy cerca. Justo a su lado. ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Cuando las puertas de salida se abrieron, con el rabillo del ojo, Narita Brian vio una figura negra que no pertenecía a ningún competidor registrado aparecer en la pista como un fantasma. Grudido. Desde dentro de esa presencia, Narita Brian escuchó un rugido similar al de alguna bestia antigua. Aquella figura de color negro intenso, que parecía ocultar la luz del sol, capturó firmemente la mirada de todos los presentes. ¿Qué es esto? La voz del locutor sonaba nerviosa y perdida. Hay un competidor no identificado en la pista. ¿Qué demonios está pasando? Las gradas estallaron en un alboroto. Hasta que cerraron las puertas, nunca habían visto a una Uma Musume con capa negra entrar en la pista. Ni siquiera la habían visto antes de que abrieran las puertas. Fue como si se hubiera materializado de la nada en el campo, apareciendo antes que todas las demás Uma Musume. Incluso la competidora número 18 en la puerta más externa estaba completamente desconcertada de por qué una Uma Musume negra había aparecido de repente a su lado. En ese momento, los pensamientos de todos se unificaron sorprendentemente. Alguien había irrumpido en el derbi de Japón. Ring ring, ring ring. En la oficina, el teléfono sonaba incesantemente. Una mujer de cabello dorado que acababa de colgar el auricular y aún no había recuperado el aliento frunció el ceño, preguntándose por qué hoy estaba tan frenético. Al levantar de nuevo el auricular, oyó la voz de un hombre tenso y en pánico. Presidente. Presidente del Comité Central. Ha ocurrido algo terrible. Incluso a través del receptor, casi podía ver al hombre sudando a mares al otro lado del teléfono. Por favor, trate de calmarse, dijo la mujer. Si no recuerdo mal, ¿usted es la persona a cargo del hipódromo de Tokio? ¿Cuál parece ser el problema? Sí, respondió apresuradamente. ¿Estás viendo el derbi de Japón ahora mismo? Todavía no. ¿Hay algún problema con la carrera? Ella frunció el ceño levemente. A juzgar por su tono, algo grave debía haber sucedido. Incluso entre las carreras de más alto nivel, el derbi de Japón tenía un estatus excepcionalmente noble. La estricta regla de que era una oportunidad única en la vida lo convirtió en un honor para toda la vida para innumerables Uma Musume. Además, no todas las Uma Musume estaban calificadas para participar. Solo aquellas élites entre las élites, que habían aspirado a la cima desde su nacimiento, perfeccionando constantemente sus habilidades, avanzando constantemente, solo aquellos gloriosos caballos que habían obtenido la victoria en numerosas carreras difíciles, podían participar en el derbi de Japón. Por eso, el Comité Central no se atrevió a ser negligente. Los datos de cada competidor se verificaron cuidadosamente. No había margen para la falsificación. Las puertas de salida, el césped, todo se inspeccionaba meticulosamente antes de la carrera. Durante el evento, numerosos guardias de seguridad se apostaban en las salas de espera de los competidores y a lo largo de los pasillos. Todo para asegurar el buen desarrollo de esta carrera crucial que impactaría la vida de esta Uma Musume. Y hoy, el responsable del hipódromo de Tokio le trajo una noticia trascendental. El prestigioso derbi de Japón tuvo un participante no autorizado. Este fue un evento lo suficientemente significativo como para enviar ondas de choque a través de todo el mundo de las carreras de Uma Musume. Al escuchar su informe, la presidenta del Comité Central no pudo permanecer sentada. Se levantó de inmediato y le dijo al administrador jefe que estaba a su lado. Rápido, prepárenme un coche. Al hipódromo de Tokio, ahora mismo. N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 22. Black Phantom, 22. Todas las miradas estaban fijas en la figura oscura en la pista. Como si fuera lo más natural del mundo, corría delante de todos. A lo largo de toda su historia, solo ha habido un puñado de incidentes en los que algo salió mal en el prestigioso derbi de Japón.
Aparte de los inevitables desastres naturales como los terremotos, solo alguien con una personalidad antisocial se atrevería a causar problemas en un evento tan grande. Y hasta ahora, nadie había sido tan descarado como para inmiscuirse en una raza de este calibre. Entrar a este símbolo de gloria sin permiso ya era una profanación de su honor. Olvídense de ganarse la admiración de nadie. Una persona así debería ser clavada en el pilar de la vergüenza de Uma Musume, sirviendo como una dura advertencia, una y otra vez, a las futuras generaciones que se atrevieran a desafiar las reglas de la gran raza. Sin reglas no hay orden. Todo se construye sobre una base de regulaciones y disciplina. La razón por la que el derbi de Japón tuvo tanta importancia hoy en día se debió enteramente a su proceso de selección extremadamente riguroso y a su regla inquebrantable, única en la vida, un resultado final que no se podía alterar. Por noble que fuera la posición social, no podían tocar esta regla fundamental. Esta se aplicaba por igual a todos, incluido el indiscutible emperador, símbolo del honor y la gloria de Uma Musume, conocido en todas partes. Sin embargo, ninguna palabra vehemente podía cambiar la situación. La carrera había comenzado. No podía detenerse antes de que Uma Musume llegara a la meta. Ninguna competidora detendría su paso por un solo intruso. En la plataforma de comentarios, con vista a todo, la comentarista, con las manos apoyadas en el escritorio, estaba empapada en sudor. Su mirada estaba fija en la pista, con los ojos llenos de sorpresa y confusión apenas contenidas. Desde el comienzo de su carrera, nunca había experimentado algo parecido. Alguien en la retaguardia ya había contactado urgentemente a las autoridades centrales, pero hasta que no se tomara una decisión, ella tenía que mantener su puesto. ¿Sigo comentando como siempre? Ella estaba plagada de dudas. Aquí, comentando sobre una Uma Musume desconocida. ¿Lo permitirían siquiera las autoridades centrales? Si la suerte no estaba de su lado, una vez conocidos los resultados de la carrera, el comité central podría incluso despedirla directamente, porque su comentario habría reconocido tácitamente la presencia y legitimidad del intruso. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Y si simplemente ignoraba a la Uma Musume negra y fingía no estar allí? Sus ojos recorrieron lentamente a la audiencia. Estaba claro que la atención de todos ya se había desplazado de Narita Brian al intruso. El intruso era así de cautivador. Dejando su trabajo de lado, ella misma sentía una intensa curiosidad por la Uma Musume negra, especialmente al verla utilizar una forma de correr sorprendentemente familiar, posicionada delante de todos los demás, como si liderara a todo el grupo. Después de mucha vacilación, apretó los dientes y tomó una decisión. Al diablo con eso y, como comentarista, frente a esta carrera sin precedentes y probablemente nunca más repetida, decidió decididamente cumplir con su deber hasta el final. La Uma Musume negra sin nombre. Está al frente del grupo, con una ventaja considerable. Los dioses existen en este mundo. Eso fue lo que pensó Brian de Narita. Porque en ese mismo momento, la diosa de la batalla había descendido sobre el hipódromo de Tokio. Su corazón saltó de alegría y su naturaleza, reprimida durante mucho tiempo, estalló en libertad. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba en la pista? Estas preguntas ni siquiera se habían formado por completo cuando fueron aplastadas por el calor ardiente del alma de Narita Brian. En el momento en que vio esa figura oscura, una bomba explotó en la cabeza de Narita Brian, haciendo hervir todo su torrente sanguíneo. Su corazón solitario y aburrido ahora latía con una intensidad aterradora. Golpe, golpe, golpe. Rápido y pesado, se sintió lo suficientemente fuerte como para resonar en todo el recorrido de la carrera. Sus ojos ardían ferozmente. Aquel con quien había soñado, aquel que había visto solo una vez, aquel digno de ser llamado su rival, estaba allí, ante sus ojos. Su corazón se apretó fuertemente. La figura negra mantuvo su cuerpo agachado, corriendo con todas sus fuerzas. Me pareció tan familiar. Esa postura y Narita Brian la conocía bien. Era como la de una bestia salvaje, llena de una intensidad violenta y asesina. Esa postura desenfrenada y sí, Narita Brian la conocía íntimamente, casi como mirarse en un espejo. Era su propio reflejo. Interesante. Los ojos de Brian se abrieron de par en par. Ella podía ver llamas elevándose desde el cuerpo del otro, llamas que quemaban sus nervios. De aquella chica de negro, Narita Brian percibió una aura idéntica a la suya. Ella es una bestia. Una bestia, pero diferente a mí. Una bestia ferozmente formidable. Parece que tú también eres de los que no soporta quedarse en las sombras.
Una sonrisa, más genuinamente complácida que cualquier otra que hubiera mostrado antes, se dibujó en el rostro de Narita Brian. En ese momento, podía sentirlo. La balanza se había equilibrado. Lo que vino a continuación sería una batalla de absoluto abandono, un enfrentamiento sin contenciones. Vamos, Narita Brian. Muéstrale de qué estás hecho. A por ello. Las gradas bullían de ruido. Ellos tampoco habían presenciado jamás un espectáculo tan excepcional. Alguien había irrumpido en la pista justo debajo de las narices de todos. Aunque al principio quedaron conmocionados, rápidamente dejaron de preocuparse por los detalles y se absorbieron en la carrera que se desarrollaba ante ellos. Como espectadores, su atención debía centrarse en la carrera en sí. No les correspondía descubrir la identidad ni los motivos del intruso. Claro que estarían encantados de seguir las consecuencias, pero eso tendría que esperar hasta después de la carrera. Por ahora, solo querían ver a Narita Brian aplastar a este ignorante retador bajo sus cascos. Después de todo, a quien te enfrentas es la Uma Musume más fuerte de generación. Vamos, corre. Con una pasión sin precedentes, vitorearon fervientemente, haciendo que la ya ardiente competencia fuera aún más deslumbrante. La mirada de Narita Brian pasó de la chica que iba delante vestida de negro a las otras Uma Musume que la rodeaban. Parecía como si las hubiera arrastrado el ritmo de la líder. Las corredoras de cabeza avanzaban a una velocidad vertiginosa, y sus rostros empezaban a mostrarse tensos. Claramente, este ritmo no era adecuado para una carrera de 2400 metros. Su respiración se descontroló, su resistencia se agotó rápidamente. Ya mostraban signos de agotamiento. Tal como lo pensé y, con solo un ligero aumento de velocidad, se van de las manos. Un puñado de rezagados incompetentes, tal como lo imaginaba. Sin embargo, ella reveló una expresión asesina no disimulada. Pero la situación ha cambiado. Prefiero una carrera como esta. La negra Uma Musume, sin nombre, sigue liderando. El grupo se está extendiendo, el ritmo de carrera es un poco rápido, no, es extremadamente rápido. Arriba, en la cabina de comentarios, el comentarista gritó emocionado. El comportamiento salvaje de esa chica le dio exactamente el mismo sentimiento que Narita Brian. Desenfrenado. Sin restricciones. Desde la cabina de comentarios, las gradas de los espectadores e incluso el borde de la pista, innumerables cámaras la enfocaban. Observando la forma en que ella avanzaba con una fuerza tan pura y cruda, tan similar al propio estilo de Narita Brian, pero ella había elegido correr al frente, marcando el ritmo, la llamada táctica de escape. Este giro totalmente inesperado de los acontecimientos incluso hizo que la voz del comentarista temblara ligeramente. ¿Qué intenta hacer? ¿De verdad puede ganar alguien que corre así? A estas alturas, el comentarista ya se había olvidado por completo del estatus desconocido del intruso y su atención estaba totalmente centrada en la carrera misma. Los que iban en cabeza, pegados al grupo de cabeza, ya empezaban a flaquear bajo el ritmo tan exigente y sus pasos se volvían desordenados. Y aún así, en lugar de disminuir la velocidad, la Uma Musume negra plantó su pie firmemente y avanzó, aumentando su velocidad una vez más. Bajo su liderazgo, toda la carrera avanzaba frenéticamente hacia un extremo de velocidad. N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 23. Black Phantom, 23. Como es el evento más prestigioso con mayor atención, y con Narita Brian de Krazen como el competidor principal, era natural que muchos estudiantes de Krazen Academy también estuvieran presentes, observando y aprendiendo. Al ver la silueta oscura del competidor en la pista, sus bocas se abrieron y sus rostros quedaron atónitos. ¿El derbi de Japón podría correrse así? Por supuesto, no todos compartían el mismo sentimiento. Vodka, con su uniforme escolar, apretó los puños y le brillaban los ojos. Señor, tal como había dicho, aparecía en la pista del derbi de Japón, y de una forma sin precedentes. Tan rompedor de reglas, tan dominante en todo el campo, era simplemente, ¡qué genial! Su emoción era abrumadora. Solo quería saber si ese señor podría mantener ese ritmo hasta el final, sin quedarse sin fuerzas a mitad de camino. Si pudiera, esta carrera pasaría definitivamente a la historia.
Sin embargo, a diferencia del emocionado Vodka, la chica de cabello negro que estaba parada entre la multitud, en Manhattan Café, abrió mucho los ojos y arqueó las cejas, revelando una mirada de absoluto desconcierto. Sabía quién era la persona en la pista. De hecho, nadie lo entendía mejor que ella. Y precisamente por eso, estaba aún más confundida que los demás. ¿Por qué todo el mundo podía ver a su amiga? Uno antes, no importaba a quién se lo contara, nadie le creía. Pensaban que decía tonterías, que intentaba asustar a la gente, así que muchos la evitaban, mantenían la distancia. Pero hoy, Friend apareció en una forma completamente diferente a la que esperaba Manhattan Café. ¿Fue un problema con Friend? ¿O les pasó algo a todos? El café Manhattan se inclinó por la primera, porque la postura de Friend era extraña. No era su estilo de correr habitual. Esa sensación de poder puro y salvaje, nunca había sentido nada igual durante sus sesiones de entrenamiento anteriores. No le sentaba nada bien, pensó el Manhattan Café. Ella prefería mucho más el yo habitual de Friend. Fluido y natural como el agua, como el viento, como el aire nocturno. Una vez que regresemos, definitivamente tendré que preguntarle y obtener una respuesta clara, el Manhattan Café tomó una decisión. En otra parte, en la alta plataforma de observación VIP del hipódromo de Tokio, con vista a todo el recinto, los dedos de Symbol y Rudolph, envueltos alrededor de sus propios hombros, se crisparon, sus venas se hincharon y su expresión era de una gravedad sin precedentes. Para realmente ser tan audaz, la aparición de este individuo había sumido en el caos a toda la asociación central. En ese momento, innumerables ejecutivos estaban desesperados por este repentino incidente. El presidente del comité central y otros responsables acudían al lugar en coche. Tienes que entender que esto no fue solo un desafío para ella misma, ni siquiera solo un desafío para Tracen. Esta persona desafiaba a toda la asociación central, a toda la URA, a toda la serie Twinkle. Desafiaba las reglas mismas de las carreras de la Triple Corona, con el objetivo de destruir el sistema para todas las Uma Musume que habían existido hasta entonces. Este, es simplemente una locura. Rudolf no pudo pensar en otra palabra para ello. Una gran cantidad de personal se reunió afuera. No podían ingresar a la pista y estaban esperando que terminara la carrera para detener a esta Uma Musume que había infringido las reglas. Extraño, de pie junto a Rudolf, una chica con cabello corto y mirada fría dejó escapar un sonido desconcertado. Como vicepresidenta del Consejo Estudiantil, y también la famosa emperatriz que había dejado su marca en la serie Twinkle, R.O.V., compartiendo la plataforma de observación con Rudolf, frunció el ceño mientras miraba la pantalla de televisión montada en la pared. ¿Qué pasa, R.O.V.? ¿Conoces a Uma Musume? No. R.O.V. negó con la cabeza. Señaló la pantalla de la pared. Mira allí. Siguiendo su dedo, Rudolf miró. La pantalla transmitía la carrera en vivo. Mientras observaba la lenta panorámica de la cámara, Rudolf entrecerró gradualmente los ojos y, de repente, sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en pequeños pinchazos. En el televisor, donde debería haber estado la Uma Musume Nebra, solo había una sombra borrosa, imposible de distinguir con claridad. La carrera había llegado a la mitad de la etapa. Más rápida que nunca, la líder, Uma Musume, vestida de negro, como si no sintiera fatiga, mantenía una velocidad increíblemente alta con el cuerpo pegado al suelo. Una líder. No, la sensación que transmitía no era precisamente esa. La potencia de su zancada hacía parecer más bien que corría en medio del pelotón, pero su velocidad era tan alta que no tuvo más remedio que liderar. Así es, todos los demás fueron demasiado lentos. En medio de un ritmo tan tenso, todos los espectadores del hipódromo de Tokio experimentaron una extraña mezcla de velocidad y lentitud extremas. La solitaria Uma Musume, vestida de negro, al frente, y todas las demás detrás, incluso Narita Brian, parecían vivir en un tiempo diferente. Narita Brian. Pásala. Eres el más fuerte. Muéstrale quién es realmente la mejor Uma Musume de este año. Narita Brian. Narita Brian. Un tsunami de vítores y apoyo resonó desde las gradas. Aún no era el sprint final. Deberían estar aún conservando energía. Pero la multitud ya no pudo contenerse. Gritaban desesperadamente por Narita Brian. Adelante, supera a tu rival. No podían esperar más. ¿Debería mantener su posición en el grupo o responder al llamado de la multitud y avanzar? Narita Brian dudó. Como finalista, su objetivo era esperar hasta el turno final y luego desatar su carga. Morder a los líderes, pisotearlos, hacia la única línea de meta.
Esa era la manera de ganar de Narita Brian. Pero esto era demasiado adelante, todavía estábamos en la mitad de la etapa antes del giro final. ¿Podría mantener un sprint durante una distancia tan larga? Al frente del grupo, la negra Uma Musume corría cabizbaja. Bajo la cascada de su flequillo, Narita Brian vislumbró fugazmente una llama dorada inextinguible. Esa figura parecía burlarse de ella. ¿Por qué dudas? ¿Por qué te contienes? ¿El resultado de la carrera es realmente lo único que te importa? Alguien que solo se atreve a ser cauteloso y vacilante no merece estar en este campo de batalla. Sus labios agrietados rezumaban sangre, sed, tan sedienta. Su estómago rugió de hambre, expresando desesperadamente el deseo de Narita Brian. Justo delante de ella estaba la presa con la que había estado soñando. Sí, ¿qué estoy esperando? Sin estrategia, sin vacilación. Abrazando el deseo ardiente de su corazón, adelante, siempre adelante. Ruou. El rugido de una bestia sacudió la tierra. El hambre enterrada profundamente en el corazón de Narita Brian estalló por completo. Con un sonido como boom. Todo el hipódromo de Tokio pareció temblar bajo sus pies. Narita Brian, en el punto medio de la carrera, un punto más allá de la imaginación de cualquiera, comenzó su carga. Para cuando todos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, el entorno ya estaba cubierto de hierba desgarrada y polvo, como si hubiera sido alcanzado por un proyectil de artillería. Grandes trozos de césped fueron arrancados, hundiéndose en el lodo. La tierra removida estaba mezclada con fragmentos de metal de sus herraduras. Su paso imponente hizo que Narita Brian pareciera estar rompiendo la barrera del sonido. En un abrir y cerrar de ojos, superó a la otra Uma Musume que iba en cabeza y se acercó a la Uma Musume negra. ¡Oh! Una oleada de sonido surgió de todo el hipódromo. El intenso rugido era tan potente que los peatones en las calles más alejadas no pudieron evitar detenerse y mirar hacia el recinto. Esa forma completamente desenfrenada sobrepasaba la comprensión humana. Esa aceleración, digna de ser llamada un milagro, desafiaba la comprensión. La bestia que había sido mantenida bajo control durante tanto tiempo finalmente, hoy, había mostrado sus colmillos sin reservas, revelando una forma aterradora mucho más allá de la imaginación. Este era Narita Brian. Este era Narita Brian en su apogeo, sin reservas. En ese momento, ella era la personificación misma del poder, usando su fuerza enroscada para cazar a su presa. Sí, así debe ser una carrera. Auge. Justo cuando la multitud seguía vitoreando y aplaudiendo, otro impacto similar a un terremoto atrajo la atención de todos. La líder negra, Uma Musume, produjo un sonido aterrador, comparable al de Narita Brian. La Uma Musume negra, increíblemente e irrazonablemente, había comenzado a acelerar una vez más. 1, 2N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 24. Black Phantom, 24. Narita Brian. Narita Brian está cogiendo ritmo ahora. La voz del locutor resonó en la tribuna. Elegir este momento, de todos los momentos. Era el tramo justo antes de la curva final. Narita Brian. Está lanzando su ataque contra su presa. El público estalló en cólera. Inigualable, imparable, el caballo de guerra más feroz estaba desatando todo su poder en ese preciso momento. ¿Ritmo? ¿La carrera? No importaba. Nada de eso le importaba ya a Narita Brian. La rival que anhelaba estaba justo frente a ella. Narita Brian bloqueó todo lo demás. El público, la pista, su entrenador, el locutor. Todo se desdibujó en una neblina sin sentido ante sus ojos. En ese momento, solo podía ver a Uma Musume, vestida de negro, corriendo delante. Su figura, sus movimientos, hacían que la sangre de Narita Brian hirviera de hambre desesperada. El sonido de pasos que se acercaban, cada uno golpeando con fuerza contra la pista, se sentía como un tamborileo contra su corazón. Y entonces, bajo la mirada penetrante de Narita Brian, aquella Uma Musume negra, con el rostro pálido como la nieve, sonrió. Era una sonrisa de puro deleite, de genuina alegría. Era y una sonrisa de absoluta y desenfrenada libertad. En el instante en que Narita Brian se acercó, el suelo pareció hacerse añicos. La Uma Musume negra agitó sus piernas y su cuerpo se lanzó hacia adelante como una bala de cañón, reabriendo instantáneamente la brecha en un instante.
Potencia comparable a la de Brian de Narita. La incredulidad se apoderó de todos los rostros. Esa poderosa Uma Musume, esa presencia aterradora, la que parecía ejercer una fuerza devastadora, en realidad estaba siendo desafiada en su propia especialidad hoy. Fue imposible. La desconocida Uma Musume negra acelera de nuevo. Increíble. ¿De verdad que consigue acelerar de nuevo a un ritmo tan intenso? ¿Cómo es posible? Para entonces, nadie recordaba siquiera que se trataba del derby japonés. Todas las miradas estaban fijas en las dos figuras que dominaban la pista. Esas dos figuras, muy por delante del resto. ¿Podrán Narita Brian alcanzarla? Gritando con una fuerza que amenazaba con aplastar el micrófono, todo el cuerpo del locutor temblaba de emoción. Por fin lo siento, y al ver a la Uma Musume negra alejarse una vez más, Narita Brian bajó su postura aún más profundamente que nunca antes, su cuerpo casi rozando el césped. Su alma clamaba. Lo vio. Dentro de esa silueta negra, una luz mucho más deslumbrante que el sol. En un instante, el mundo se congeló. Las fervientes palabras del locutor, el rugido de la multitud, las otras Uma Musume corriendo, los terrones y la hierba arrancada que salían volando de los cascos al golpear. Todo en su visión pareció detenerse en seco, congelado. Sin embargo, aquella figura negra que había delante seguía moviéndose por el mundo estático. Esos ojos dorados miraron ligeramente hacia atrás, pareciendo preguntar: ¿eso es todo lo que tienes? Como si. Su pata delantera se hundió con fuerza en la hierba, la tierra se tragó su casco. El mundo se desvaneció de su vista. Un rayo azul violeta cruzó su visión y la atravesó. Fue breve, esta extraña sensación duró solo un instante antes de desvanecerse. Pero en ese instante, las piernas de Narita Brian se llenaron de una fuerza como nunca antes había sentido. El mundo voló hacia atrás. La Uma Musume negra que acababa de quitársela de encima, junto con el mundo entero, giró ante sus ojos. Su oponente volvió a girar la cabeza hacia adelante, enfocándose directamente en la pista. Ahora sí que me parece mejor, en las gradas, todos los ojos se abrieron de par en par. ¿Qué y fue eso justo ahora? No se atrevían a hablar, ni a respirar. Por un instante, lo vieron. Un aura palpable que emanaba de Narita Brian y se extendía por todo el recorrido. Sintieron como si una mano invisible les apretara el cuello. Los oídos no oían nada, las bocas no podían articular palabra. La Copa de Japón y, impulsados por alguna señal oculta, los espectadores viajeros pensaron en ese nombre. En la Copa de Japón habían sentido algo similar, en ese escenario definitivo donde se reunieron innumerables leyendas. Lo habían presenciado. Narita Brian acababa de rozar, por un instante fugaz, ese reino supremo, una cima que la mayoría de las Uma Musume jamás podrían alcanzar en toda su vida. Como si atravesara el tejido mismo del espacio, Narita Brian cerró la brecha en un instante, llegando justo a los talones de la doncella negra. Por fin te he atrapado. Una sonrisa feroz se extendió por su rostro. Sin embargo, frente a la implacable presión de Narita Brian, esa figura negra permaneció absolutamente serena. Estaba tan tranquila que uno se preguntaba si realmente se tomaba la carrera en serio. ¿Conoces las estrellas? Bajo el cielo nocturno, la doncella negra extendió los brazos y miró hacia arriba, preguntando. Cubiertos por el sol brillante durante el día, brillan con luz renovada por la noche. Incluso cuando no los vemos, siempre están ahí. Simplemente sentado allí, en ese lejano más allá. Sin razón, sin sentido. Ardiendo con un fuego que excede por mucho al del sol, floreciendo sin reservas. Fue como si estuviera diciendo. He aquí que existo aquí. Sus brazos, sus piernas, se sentían más pesados de lo esperado. El plan era ir mejorando gradualmente durante la carrera, pero ella se lanzó desde el principio. Mantuvo la distancia, teniendo cuidado de evitar el contacto con las otras Uma Musume. El ruido del recorrido era más intenso de lo que ella había imaginado, los vítores de la multitud eran como maremotos. Los ojos del mundo estaban centrados aquí, en este campo de innumerables cascos golpeando. Un alma que había muerto volvía a brillar con vida. Su corazón latía con fuerza y la sangre corría sin control. Estaba empezando a comprender y un poco de lo que quería decir. Experimentarlo de primera mano fue mejor que cualquier lección. Un mundo verdaderamente diferente se había abierto ante ella. Esta sensación y fue absolutamente increíble. La ha alcanzado. Narita Brian, acelerando desde dentro, finalmente ha alcanzado a su oponente. Se están igualando, acercándose poco a poco. La voz del locutor se elevó aún más.
Frente a estos dos, que habían acelerado desde la mitad de la carrera y no mostraban signos de fatiga, sus dudas iniciales se transformaron en admiración. Cualquiera que fuera su propósito, había demostrado una fuerza comparable a la de Narita Brian. En ese momento, Uma Musume, que ocupaba el tercer lugar, se encontraba 7 cuerpos por detrás y la carrera se transformó por completo en un duelo entre estas dos. Ser testigo de una batalla tan feroz en el derby japonés fue una rareza, incluso en su larga carrera. Todo lo que Narita Brian necesitaba hacer ahora era superar a su oponente en la última curva y se convertiría en la ganadora indiscutible. Al ver a Brian acercándose a Narita, el hipódromo estalló en vítores una vez más. Todos esperaban el momento en que la pelinegra Uma Musume fuera superada. También le agradecían por aportar tanta tensión a una carrera que parecía inevitable. Pero esa gratitud al final se convertiría en un mero trampolín para el vencedor. Levantaron los brazos en alto y gritaron el nombre de Narita Brian. El sonido llegó a los oídos de la muchacha vestida de negro. ¿Lo oyes? Desde un lugar muy lejano, incluso más allá de su rival inmediato, pareció llegar una voz. Lo oigo. Apóstrofo. Es la admiración del mundo. Claro y distinto. ¿Aún recuerdas tu ideal? Grabado en mis huesos. Entonces, en este momento este es el momento para que la noche descienda. La comisura de su boca se levantó en una sonrisa burlancia. Igual que ese espectro negro invisible que nadie más podía ver. Por primera vez, la expresión de Brian de Narita cambió a una de absoluto asombro. La presa que tanto se había esforzado por atrapar, en un abrir y cerrar de ojos, cambió la situación. Con garras afiladas, destrozó su persecución. N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario. 2 comentarios. Votar Chapter 25. Black Phantom, 25. Cada fibra de su ser gritó en protesta. Un par de halos dorados resplandecientes brillaron ante los ojos de Narita Brian. Las pupilas de la chica de negro, fijas en ella. Incluso sin girarse, Brian sabía con absoluta certeza que ella estaba siendo observada, fijada por esa mirada. Aturdida, fue como si un depredador le hubiera mostrado los colmillos. El cazador y la presa, sus roles cambiaron en ese preciso instante. León y tigre, leopardo y lobo. El hipódromo se había convertido en un campo de batalla. Lo que se desarrollaba ante la multitud era menos una carrera y más una lucha brutal y desesperada entre dos bestias feroces, enzarzadas en un salvaje choque de dientes y garras. Los huesos crujieron, las venas se abultaron contra la piel. Un aura intensamente feroz y aguda surgió de Narita Brian. Cada zancada ganaba velocidad, cada paso era llevado al límite. Ella estaba acortando distancias a un ritmo increíble. Sin embargo, a pesar de su abrumadora presencia, se encontraba en desventaja frente a la chica de cabello negro que estaba delante. Había algo aterrador en ese cuerpo. Era como un antiguo fantasma escondido del mundo. Un oscuro atolladero que amenazaba con tragarlo todo. Una bestia primordial, que dormía en las profundidades de la tierra, se había movido y ahora había despertado. Una oleada de energía negra se abalanzó sobre Narita Brian, tan opresiva que sintió que se le cortaba la respiración. Una estrella deslumbrante atravesó el resplandor del sol, proyectando su luz sobre la pista. El cielo se cubrió de una niebla impenetrable y el mundo se sumió en la oscuridad. El anochecer había llegado, aquí y ahora, en el mundo de Brian de Narita. Los labios de la Uma Musume negra se curvaron hacia arriba. Una sonrisa de absoluta y suprema arrogancia se extendió por su rostro. Mira atentamente. Contempla el milagro que se desarrolla ante tus ojos. La muchacha hizo un movimiento como si tropezara y clavó el dedo del pie firmemente en el suelo. Primer paso. Destrozar la tierra. Sus herraduras parecían moler el aire, produciendo un sonido áspero y chirriante. Segundo paso. Romper la pista. Los corazones de los espectadores latían con fuerza en sus pechos, tum tum tumping al ritmo de sus pasos. Tercer paso. Romper las preconcepciones de todos. La multitud en el hipódromo de Tokio lo escuchó simultáneamente. El sonido de una cuerda de arco tensada, el amartillado de un arma. Estallido. Un rayo negro salió disparado hacia adelante. Bajo la atenta mirada de Narita Brian y decenas de miles de espectadores, la chica logró una aceleración deslumbrante de 3 pasos.
4. Su velocidad finalmente alcanzó su cenit. La negra Uma Musume, sin nombre, con su paso imponente, lo ha vuelto a hacer. Se aleja de Narita Brian. Ahora, les enseña los colmillos a todos sus rivales. Un largo, 2 largos, 3 largos, la brecha se está ensanchando. ¡Qué fuerza tan increíble, qué velocidad tan increíble! En todos mis años de comentarista, nunca había visto a una Uma Musume alcanzar semejante nivel. Uma Musume negra sin nombre. ¿Quién eres tú? Una exclamación colectiva recorrió a la multitud. Vieron el destello negro rozando el suelo, y cada pisada producía una explosión. Rápido. Increíblemente rápido. Esa velocidad incomparable dejó todo sonido y toda duda muy atrás. No puedo alcanzarlo y Narita Brian apretó los dientes. Su cuerpo vibraba de emoción, pero también de miedo. Era como si un aura de autoridad suprema, la de un ser superior, emanara de su oponente. Esto y es puro éxtasis. El hambre que la corroía en el vientre quedó, por ese momento, satisfecha como nunca antes. Esta copa, brindo por la sangre. Con una última embestida desesperada, Brian intentó hundir los colmillos en su rival. Pero ella permaneció atrapada a 3 cuerpos de distancia, incapaz de acortar la distancia. El fantasma negro sin nombre, con su invencible poder supremo. Cruza la meta. La ganadora de este derbi de Japón es, haciendo historia, la concursante número 19. El silencio se apoderó del hipódromo por un instante, luego se hizo añicos como si hubiera sido alcanzado por un trueno. ¡Oh! Todos se pusieron de pie, rugiendo aclamando. Todo el hipódromo de Tokio tembló con el ruido ensordecedor. Habían venido esperando un espectáculo de Narita Brian, pero más que eso, ansiaban una carrera espectacular. Y este contendiente inesperado, después de enfrentar el desprecio y la duda, había revelado una forma más allá de la imaginación, obteniendo la victoria con un margen abrumador, 3 cuerpos por delante del formidable Narita Brian. ¿Podría su victoria significar que Narita Brian era débil? Ningún espectador que hubiera seguido la carrera desde el principio hasta el final podría siquiera pensar en algo así. El dominio aterrador de Narita Brian, su velocidad aterradora, su resistencia descomunal. Habían redefinido por completo la comprensión de la palabra poderoso. Acelerando desde la mitad de la carrera hasta el final sin mostrar la más mínima debilidad. Detrás de ella, la que quedó en tercer lugar se encontraba a una asombrosa distancia de 11 cuerpos. ¿Qué clase de carrera fue esta? Este fue el derbi de Japón, que simboliza el más alto honor, una carrera en la que Uma Musume dejó de lado las precauciones para conseguir la gloria. Incluso aquellos que no pudieron igualar a Narita Brian no eran talentos comunes y corrientes como para ganarse un lugar en el derbi. Sin embargo, este evento ferozmente competitivo culminó en un duelo increíble entre 2 atletas fenomenales. Ante ellos, todos los demás parecían tan indefensos como niños. La multitud aplaudió furiosamente, las palmas se tornaron rojas y los corazones ardieron de fervor. Algunos podrán lamentar la derrota de Narita Brian, pero nadie pudo quedar impresionado por la carrera en sí. Acelerando desde el principio, manteniéndolo hasta el final, había encarnado perfectamente el significado de velocidad con su propio cuerpo. Y en el centro de todo, la chica vestida de negro no se detuvo tras cruzar la meta. Como si su misión hubiera terminado, se metió las manos en los bolsillos y empezó a caminar lentamente hacia la salida. El hambre insaciable que la había carcomido desde que llegó a la Academia Trazen, hoy, finalmente estaba saciada. Al ver partir a la muchacha vestida de negro, Narita Brian aceleró el paso y la persiguió. Tú, el fuerte. Ella gritó en voz alta. Dime tu nombre. La muchacha vestida de negro se detuvo, pero aún no se dio la vuelta. Mi nombre y incluso antes de que rompiera la cinta, una persona estaba esperando allí en silencio. Su cuerpo se sentía pesado, inamovible, como si el más mínimo toque pudiera hacerla colapsar. Ver una figura tan desesperada y tensa en sus ojos era casi como ver un juego de niños. Tan serio y, al mismo tiempo, tan divertido. Quizás aún soy completamente indigno de ese nombre. Pero un día alcanzaré ese reino lejano y elevado. Así que y hasta que ese día llegue, permíteme tomar prestado tu título, para mostrárselo al mundo. Mi nombre es y ella dio su consentimiento. La muchacha se hizo a un lado la capa y declaró con un tono de arrogancia sin igual. Silencio de Domingo. Sus 2 voces se superpusieron. Intenta seguirme el ritmo. Aquella figura negra se alejó de la pista sin mirar atrás. Al verla irse, Narita Brian apretó los puños. Ella podía sentirlo y una bestia que ha tenido suficiente crecerá más grande y más feroz.
Después de esta batalla, su hambre sería mayor que nunca, su ansia aún más intensa. Una multitud de reporteros, haciendo caso omiso de toda restricción, saltaron a la pista, persiguiendo desesperadamente la figura que se alejaba. En medio de vítores ensordecedores y aplausos atronadores, este derbi de Japón sin precedentes finalmente llegó a su fin. N/T. Cine absoluto 14. N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 26. Black Phantom, 26. El resultado de la carrera se decidió de una manera que nadie esperaba. Menos de 10 minutos después del final, los medios de comunicación en los principales sitios web estaban completamente entusiasmados, discutiendo acaloradamente sobre la Uma Musume negra que había irrumpido en la pista. Sin embargo, ya sea en línea o en la realidad, en todas las fotos que la gente había tomado, era como si hubiera un problema con las lentes. El espacio donde debería haber estado la Uma Musume negra fue reemplazado por una mancha de color gris negruzco, similar al humo. Si solo se tratara de una o dos personas, sería diferente, pero ni una sola de las decenas de miles de espectadores presentes había logrado capturar una imagen nítida de la verdadera apariencia de la Uma Musume negra. Ya fuera el centro de atención de la imagen o simplemente tomada accidentalmente desde un ángulo, el resultado era el mismo. Incluso aquellos espectadores que habían grabado vídeos no pudieron evitar fruncir el ceño profundamente al revisar sus imágenes. En la imagen, una espesa niebla flotaba en el aire, y la tierra del suelo se agitaba y se levantaba bajo el pisoteo de esta niebla, pero la figura de la otra parte permanecía obstinadamente invisible. Este extraño e inexplicable fenómeno empujó la ya sensacional invasión de pistas a un frenesí aún mayor. ¿Se utilizó algún tipo de tecnología especial o tal vez sí? Esa persona era una existencia que no podía ser captada por las cámaras. Como si algo tan absurdo fuera posible. La gente debatía con fervor, enterrando esta semilla aparentemente ridícula en sus corazones mientras barajaba diversas posibilidades. ¿A dónde fue esa persona? La presidenta del Comité Central, que había llegado corriendo en coche, agarró al director del hipódromo de Tokio y le exigió. La hemos estado observando desde que dejó la pista. El gerente, un hombre alto y corpulento, pareció encogerse bajo su abrumadora presencia y sus palabras temblaron. Tras la marcha de la Uma Musume negra, el gerente no se atrevió a aflojar. Inmediatamente envió personal a los túneles de los participantes para vigilar sus movimientos. Ahora ha entrado en el túnel 4. Todos al túnel 4, ahora. La presidenta central ordenó de inmediato. Los funcionarios centrales que la acompañaban apresuraron el paso y salieron a toda prisa. Los aparcamientos fuera del hipódromo llevaban mucho tiempo llenos debido a la multitud. Tras dar varias vueltas sin encontrar sitio, la presidenta finalmente apretó los dientes y abandonó el coche a un lado de la carretera. Ya habían perdido demasiado tiempo. Cuando llegaron al hipódromo, el evento había terminado. Para colmo, el director del hipódromo no había detenido directamente a la participante, sino que simplemente la había hecho seguir. Ella no podía comprender qué estaba pensando. Al ver la expresión sombría de la presidenta, el gerente corrió tras ella y le explicó con rapidez. Todas las salidas están vigiladas. Esa persona definitivamente no ha salido del hipódromo, te lo garantizo. Entonces, ¿por qué no se verificó la identidad del participante antes de que comenzara la carrera? ¿Cómo pudo ocurrir un descuido tan grave? Con el rostro frío, la presidenta mantuvo el ritmo y la voz baja mientras preguntaba. Ya podía imaginarse las duras críticas que los medios de comunicación dirigirían después al Comité Central, acusándolos de incompetencia por permitir que se arruinara una carrera tan importante. Lo peor es que el ganador no fue uno de los participantes oficiales sino precisamente ese intruso. Esto los empujó aún más hacia el ojo de la tormenta. Solo pensar en la enorme cantidad de trabajo y los problemas que implica lidiar con las consecuencias hizo que las sienes de la presidenta palpitaran y su cabeza se sintiera como si se hubiera hinchado varios tamaños. Verificamos la identidad de todos los participantes. Cada uno fue verificado cuidadosamente con su foto. Era absolutamente imposible que esto sucediera. Y aún así, esta cosa imposible sucedió de todos modos. Sobre eso y me disculpo pero le garantizo que cumplí estrictamente con todas las normas del Comité Central.
¿Estás sugiriendo que hubo una falla en las regulaciones del Comité Central? No, 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 no. De ninguna manera. Las normas del Comité Central están meticulosamente elaboradas. No puede ser culpa del comité. Debe ser que se me pasó algún detalle. Su mente era un torbellino. Nunca imaginó que la presidenta le echaría tanta culpa. Si esto salía a la luz, podría olvidarse de ser gerente. Estaría acabado para siempre en la industria de Uma Musume. Había trabajado muy duro para ascender a ese puesto. No quería perder su trabajo por una mala palabra. Y se tomó el derbi de Japón igual de en serio. Podía garantizar que todo el procedimiento se había seguido correctamente. En cuanto al resultado final de ese corredor, él también quería saberlo. Fue como si hubiera surgido directamente del suelo, de una puerta de salida que no existía. En todos sus años, nunca había visto algo tan extraño. Incluso sospechó que la pista de carreras podría tener alguna trampilla oculta, y que Uma Musume había salido a una velocidad increíble. Pero esta idea descabellada fue rápidamente descartada por el personal de mantenimiento. Si tal trampilla existiera, los cascos de los Uma Musume la habrían destrozado hace mucho tiempo. Maldita sea, ¿y cómo pasó esto? El gerente, frenético, empezaba a ver doble. Justo cuando sus pensamientos eran un completo caos, el walkie-talkie de su cinturón cobró vida, seguido de una voz masculina ronca. Aquí la puerta 4. La Uma Musume negra ha entrado al baño de participantes. En la silenciosa habitación, Narita Brian estaba sentada en una silla, inclinando la cabeza hacia atrás para beber agua y aliviar la sequedad de su garganta. Sus piernas no dejaban de temblar, las sentía hinchadas y con dolor muscular. El esfuerzo había sido aún más intenso de lo que había previsto. Tras la tensión extrema, la fatiga la invadió como una marea. Cansado y estaba increíblemente cansada. Había corrido la última parte de la carrera a un ritmo casi de sprint, adecuado para pruebas de 1 milla de distancia. En esta carrera lo había dado todo. Y aún así, había perdido. Narita Brian la agarró por las piernas. Eran firmes, poderosas, aún inquietas por la pasión apenas contenida en la pista. La fuerza de su oponente era simplemente abrumadora. G. Ella soltó una risa baja. Jeje, jajajajaja. Soltó una carcajada genuina. El rostro que, desde el principio de la carrera, siempre había lucido aburrido, el rostro que nunca había parecido completamente concentrado, carente de entusiasmo, hoy por fin mostraba una expresión de absoluta euforia. A pesar de su cuerpo exhausto, su estado de ánimo era excepcionalmente pleno. Fue como si un paladar que nunca había estado satisfecho de repente fuera agasajado con un festín perfecto y lujoso. Sí, ese era el verdadero significado de una carrera. Por eso había entrado en la Academia Trazen. Competir contra los fuertes. Crackle. Ella apretó la botella de plástico vacía en su mano. Una vez que la comida en su estómago fuera digerida, ella se volvería más fuerte que nunca y esa es una buena expresión, dijo una voz desde atrás. Sin que ella se diera cuenta, la puerta del salón de participantes se abrió. Una joven alta y erguida, vestida con el uniforme de Trazen, se paró frente a Narita Brian. Al observar su imponente porte y sus brillantes ojos morados, como gemas, Narita Brian arrojó la botella arrugada a la basura. Presidente Rudolph. Usted también vino a ver la carrera. Si era una carrera en la que participabas, ¿cómo iba a no verla? Dijo sin bolir Rudolph. Hace apenas unos momentos, el Comité Central emitió una notificación oficial. El ganador final de esta carrera eres tú, Narita Brian. N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 27. Black Phantom, 27. ¿Soy el ganador? Ese tenía que ser el chiste más divertido que Brian Narita había escuchado en todo el siglo, más divertido que cualquier cosa que Symbol y Rudolph hubiera inventado jamás. En la pista, lo dio todo, y al final, aún así, perdió. Perdió por completo, de forma devastadora. Y ahora la llamáis la ganadora. Lo siento, presidente Rudolph, me reiré mucho de esto más tarde. Ahora mismo, solo quiero dormir. Estaba completamente agotada. Que te rías, no bromeo, Narita Brian. Rudolph se cruzó de brazos y explicó con calma. Esa Uma Musume negra no pudo participar en el derby de Japón.
Así que, al estar descalificada, por orden de clasificación, tú eres la ganadora. El derbi de Japón, la carrera con la que todas las Uma Musume de su generación soñaron. La competición definitiva, en la que un campeón se alza sobre una montaña de sueños caídos. Nadie podría pisotear esta cima construida con los cadáveres de las aspiraciones. No importa su fuerza o privilegio. Las reglas eran reglas. Y así, como era de esperar, el ganador de este derbi de Japón fue Narita Brian. Incluso los espectadores del hipódromo parecieron aceptarlo. Hubo voces disidentes, por supuesto, algunos que insistieron en que la negra Uma Musume había ganado directamente, pero eran una pequeña minoría, rápidamente acallada por la multitud. La etapa de ganadores comienza en 30 minutos. Una vez que termine, puedes regresar a la academia. Tracen a descansar. Mientras Rudolf hablaba, las orejas de Narita Brian se crisparon. Se quitó la cinta adhesiva empapada de sudor de la nariz y la reemplazó con una tira nueva que sacó del bolsillo, con una clara expresión de impaciencia en el rostro. Perder es perder. ¿Qué es todo eso de reglas y clasificaciones? Se rascó la cabeza. Si ni siquiera ella estaba clasificada para correr el derby de Japón, entonces el sistema actual es una completa estupidez. Ella se quejó descontenta. Laura tenía sus aspectos rígidos y estrictos. Rudolf no podía negarlo. Pero esta vez el problema estaba claramente en la otra parte. Incluso si no fuera el derby de Japón, incluso si fuera solo un G2, G3 o una carrera normal, no podrías simplemente saltar justo antes del comienzo. Esto no era un juego de niños en el que podías entrar y salir a tu antojo. Sin embargo, había algunos puntos desconcertantes que Rudolf todavía no podía resolver. ¿Por qué ningún equipo pudo registrar su presencia? Los teléfonos fallaron, las cámaras fallaron, incluso el sensor en la línea de meta falló. La única imagen de la Uma Musume negra la dejó un dibujante en la grada. Había dibujado su imagen durante la carrera. Pero había cubierto el dibujo terminado con un mar de líneas caóticas, dejándola con una apariencia borrosa e indistinta. Peor aún, el artista había dibujado una figura sombría a su lado, diciendo. Era como si la estuvieran guiando. ¿Cómo podría una cosa tan abstracta servir de base para encontrar a alguien? Era increíble que en un hipódromo tan grande no hubiera ni una sola imagen de cuerpo entero de Uma Musume vestida de negro. Rudolf sintió lo mismo. Si esto fuera una pesadilla, desearía despertar ahora. Pero el dolor sordo en su frente le dijo que dejara de soñar. Frotándose las sienes, Rudolf miró al reacio Narita Brian y se aventuró a preguntar. En ese caso, ¿sabes quién era esa Uma Musume? ¿Quién y? Narita Brian hizo una pausa, una voz profunda resonando en sus oídos. Mi nombre es I. ¿Por qué crees que la conozco? En lugar de responder, ella devolvió la pregunta. Porque eras el más cercano. Deberías haber podido ver su rostro con claridad. ¿Ves su cara? Narita Brian frunció el labio. Disculpe, presidente Rudolf, todavía había mucha distancia entre nosotros. ¿Cómo pude ver con claridad? Es así. Rudolf se quedó en silencio un momento antes de decir. Si no lo viste, olvídalo. En cualquier caso, la ganadora del derby de Japón eres oficialmente tú. Las gradas están llenas de aficionados apoyándote. Como la Uma Musume más esperada, debes responder a sus ovaciones. Lo más esperado, lo más esperado. La expresión de Narita Brian era complicada. Hablando de requisitos, soy el menos cualificado para ocupar ese puesto. Tú mismo viste su capacidad. Sí. Una habilidad que estaba a la altura de Narita Brian en su mejor momento. No solo eso, recordó Rudolf. Incluso al final, no había utilizado esa forma de correr, la que había sorprendido a Rudolf. ¿Lo consideró innecesario? ¿O había otra razón? ¿Hasta dónde llegaba su verdadera fuerza y? Rudolf meneó la cabeza y detuvo ese hilo de pensamientos. Los oficiales de Laura ya buscaban a la Uma Musume negra. Podría ocuparse del resto más tarde. Es fuerte, asintió Rudolf. Pero, Narita Brian, tienes tanto potencial como ella. Cualquiera puede decir elogios vacíos, resopló. Desde la grada, lo vi. Una tenue luz brilló en los ojos de Rudolf. Lo había visto claramente desde su asiento. Narita Brian había alcanzado un estado excepcional en poco tiempo. Estaba segura de ello. En ese momento, Narita Brian había tocado los límites de ese reino. Al escuchar ese término, las orejas de Narita Brian se aguzaron ligeramente. ¿Qué quieres decir? Solo te digo que, sin duda, te volverás más fuerte en el futuro. De hecho, el actual Narita Brian ni siquiera era una potencia que hubiera entrado plenamente en ese ámbito.
Pero una vez, en el futuro, ella se esforzara con todas sus fuerzas por conseguir algo, entonces cada movimiento, cada pensamiento, fluiría con una gracia natural y sin esfuerzo. Ella utilizaría todas sus habilidades hasta su límite absoluto. ¿Qué tan poderoso llegaría a ser entonces Narita Brian? No necesito que me lo digas. Lo haré. Se levantó, abrió la puerta, lista para cumplir con su último deber como Uma Musume y, en esta carrera, como la perdedora. Antes de irse, le dijo a Rudolf. Voy a subir al escenario con este atuendo. No me apetece cambiarme. Entendido. Rudolf asintió, observando cómo Narita Brian salía del salón, antes de extender la mano por reflejo. Ah, al menos límpiate el barro de los zapatos antes de subir al escenario. La etapa del ganador posterior a la carrera fue un mar de oscuridad. Este fue un recinto construido específicamente para Uma Musume, quien cumplía la doble función de atleta ídolo. El público se reunió aquí para disfrutar de la actuación de la vencedora. Las gradas estaban repletas, los espectadores agarrando sus barras luminosas, listos para el emocionante momento. Qué estupidez ver una actuación que no le correspondió al verdadero ganador. Tras el telón, el rostro de Narita Brian estaba frío. Estaba acostumbrada desde hacía tiempo a la sensación de subir al escenario, a diferencia de la novata Uma Musume, quien podía estar ante decenas de miles de espectadores y temblar de miedo escénico. Detrás de ella se encontraba la otra Uma Musume que había alcanzado altos puestos. Pero ninguno de ellos llamó la atención de Narita Brian. Al encenderse los focos del escenario, la multitud guardó silencio y el estadio se sumió en un silencio inquietante. Luego, la plataforma se elevó lentamente, dejando a la Uma Musume en la mira de todos. Sin embargo, en ese preciso instante, Narita Brian, de pie al frente, retrocedió repentinamente varios pasos. Ante la mirada de todo el público, se colocó entre las Uma Musume en la última fila. Decididamente, adoptó la pose de una bailarina de apoyo. La luz brilló desde atrás, proyectando una larga sombra sobre el lugar que acababa de dejar libre. Sí. Eso era correcto. Narita Brian pensó. Levantó el brazo y, bajo las luces del escenario que cambiaban gradualmente de color, comenzó a cantar con su voz característica, firme y profunda. Sobre las oscuras gradas de los espectadores, las barras luminosas se movían y parpadeaban, como innumerables estrellas esparcidas por un cielo nocturno interminable. Oh fuerte, espero sinceramente nuestro próximo encuentro en el campo de batalla. N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 28. Black Phantom, 28. No había cielo arriba, ni tierra abajo, solo una extensión infinita de extraños patrones entrelazados en azules y púrpuras, como flores de la otra orilla. Arriba, un péndulo oscilaba, emitiendo un sonido claro y melodioso, mientras innumerables peces, parecidos a medusas, flotaban perezosamente en el espacio circundante. Este era un reino misterioso, onírico y fantástico. Y en ese mismo momento, una figura solitaria yacía tendida en el suelo, flácida como un muñeco de trapo. La pasión ardiente que había mostrado antes se había extinguido por completo. Volutas de humo negro emanaban continuamente de su cuerpo, arremolinándose a su alrededor antes de ser absorbidas una y otra vez. Estoy acabado por y al salir del hipódromo, sintió las piernas como si le pesaran 1000 libras, imposibles de levantar. En ese momento, fue como si hubiera sido un petardo. Todo su fuego interior explotó en un instante, dejando solo una cáscara carbonizada y quebradiza. Reuniendo todas sus fuerzas, se arrastró de vuelta a la sala de competidores, sintiendo que innumerables ojos la seguían. Solo Sunday Silence había visto al menos a 10 personas observándola. Y eso no era todo. Los periodistas se habían abalanzado sobre ella como una manada de lobos rapaces. Afortunadamente, Sunday Silence había logrado hacer tropezar a los que estaban delante, ganando unos segundos preciosos y permitiendo que la chica tropezara hasta la seguridad del salón. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó de cabeza al espejo del tocador. Así es como se siente el agotamiento para un fantasma. No se parecía en nada a ser humana. Su cuerpo, sus sentidos, todo se desvanecía, se alejaba cada vez más.
Ya no sentía que controlaba su cuerpo, sino que maniobraba torpemente una tosca marioneta de extremidades rígidas, luchando por arrastrar las extremidades y un torso de hormigón sólido. Estabas funcionando con pura fuerza bruta, comentó una voz. Un espejo emergió en el mundo azul y morado. Sunday Silence observó a la chica desplomada en el suelo, incapaz de contener un comentario. Lo siento, murmuró la chica, sin siquiera mover un músculo. Pero es todo lo que pude decir ahora mismo. Bueno, sin duda te dedicaste a ese estilo de correr tan salvaje. Puede que no te quede bien, pero, los labios de Sunday Silence se curvaron en una sonrisa. Fue bastante entretenido. Entonces, ¿causé una buena impresión? ¿Se acuerdan de mí? Vea usted mismo. Sunday Silence levantó una mano. Fragmentos de vidrio de distintos tamaños se materializaron alrededor de la niña. Escaparates de tiendas, fragmentos de letreros, espejos laterales de autos. Escenas del mundo exterior se acumularon a su alrededor. Estos eran los espectadores que salían del hipódromo de Tokio. Sus voces se filtraban a través de los espejos y llegaban a este espacio. Esa Uma Musume negra y el intruso y el campeón del derby se fue de la pista y desapareció y... La Uma Musume negra y esa Uma Musume negra y... Aunque estas personas eran desconocidas entre sí, sus conversaciones eran sorprendentemente similares. Todos hablaban del intruso sin nombre, ese rayo negro que parecía devorar la luz del mundo. Al escuchar sus palabras, al observar las expresiones de sus caras, la niña comenzó a reír. Jaja, jajaja. Ella rodó sobre su espalda, quedando tendida en el suelo sin rasgos distintivos, y miró hacia el reloj gigante en el cielo, su risa resonando como campanas claras y plateadas. Sí. Esto era exactamente lo que ella quería. Todos discutían sobre sus acciones. Todos se preguntaban sobre su identidad. Todas las miradas sobre mí. Abrió sus pesados brazos, como si quisiera abrazar al mundo entero. Un buen comienzo, asintió Sunday Silence. Parecía estar de buen humor. Esta no era la primera vez que Sunday Silence participaba en una pista de carreras. De hecho, ya había participado en muchas carreras, corriendo con total libertad, por delante de todas las demás Uma Musume. Pero hasta entonces, nadie había podido jamás captar su reflejo. ¡Qué lástima! Sunday Serenity no pudo evitar pensar. Lo único que se podía ver era el resultado que quedaba flotando en la superficie. Mientras todos aplaudían al vencedor, la chica fantasma, completamente desapercibida, se había escabullido silenciosamente. En esa pista de 3000 metros, había superado a la ganadora, aquella a la que todos aplaudían, por un total de 17 cuerpos. Eso fue suficiente. Tener una presencia que nunca pudiera ser capturada, una sombra que acechara sus sueños como una pesadilla, eso era suficiente. Así lo dijo, pero su rostro tenía una expresión que indicaba absoluto aburrimiento y nada de satisfacción. También eres y alguien que no soporta quedarse en las sombras. La voz de Narita Brian resonó en sus oídos una vez más. Su respiración, sus latidos, todavía persistiendo incluso después de que la carrera había terminado. Viste a través de mí. ¿Qué viste? Preguntó Sunday Serenity. No, no es nada. Sunday Silence negó con la cabeza. Se agachó, sus dedos recorrieron suavemente el abdomen de la chica antes de deslizarse hacia su pecho. ¿Qué pasa? Preguntó la chica, retorciéndose ante la sensación de cosquilleo en su estómago. Tu cuerpo espiritual se ha vuelto muy débil. Una voluta de humo negro flotaba en el aire, envolviendo un contorno suave y translúcido, probablemente la forma del dedo de Sunday Silence, a juzgar por el tacto. Esto es lo que pasa cuando gastas tu energía sin tener en cuenta las consecuencias. Fue peor que ser quemado por un alma viviente. Cuando caiga la noche, te sacaré. Por ahora, solo descansa. Sintió como si alguien le levantara suavemente la cabeza y la colocara sobre un regazo suave. En este mundo aislado y misterioso, la niña cerró lentamente los ojos y dio la bienvenida al primer sueño que había tenido desde que se convirtió en fantasma. Toca, 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 en la sala del consejo estudiantil, la puerta se abrió de golpe tras un golpe. La emperatriz, Erroobe, entró con una pila de documentos. ¿Ya tenemos resultados? Preguntó Simboli Rudolph desde su puesto en el escritorio. Tenemos algo, respondió Erroobe. Pero probablemente no te guste. Rudolph tomó los papeles que le ofrecían. Sus finos dedos pasaron a la primera página, encabezada por un informe sobre la investigación de la Uma Musume negra.
La Asociación Central revisó todos los registros de carreras anteriores, pero no encontró ningún competidor que coincidiera con la descripción de la niña desconocida. Sumado al hecho de que ninguna cámara había captado su imagen, lo que imposibilitaba obtener rasgos faciales claros, la investigación se vio gravemente obstaculizada. Así pues, aunque el Comité Central estaba agotado, no se había logrado ningún avance significativo. Además, algunos medios de comunicación ya habían comenzado a expresar críticas, cuestionando la integridad del derbi de Japón. Argumentaban que los organizadores habían estado mal preparados para un evento tan importante, demostrando negligencia, un grave error. Los espectadores de la transmisión en vivo fueron los más frustrados. Habían visto cómo la cámara, como manchada de tierra, apuntaba al vacío mientras los comentaristas divagaban con forzada excitación. Indignados, los espectadores inundaron la línea de quejas del Comité Central, casi sobrecargándola. Todo estuvo dentro de lo esperado. La confianza del público en Laura estaba disminuyendo. Los inversores la acusaban de supervisión insuficiente. Los problemas nunca llegan solos. Esa Uma Musume negra se había convertido en la chispa que desató la turbulencia en el mundo de las carreras de caballos. Esta chica realmente es mi enemiga natural y Rudolf suspiró por dentro. Entiendo. Me encargaré de lo demás. Rudolf dejó los documentos a un lado. Había otras cosas que requerían su atención. Aquel monstruo gris, invicto en carreras regionales, pronto se trasladaría al circuito central. La negra sin nombre Uma Musume y en la Academia Trazen, no faltaban potencias a las que se podría llamar monstruos. El monstruo de las sombras, el fugitivo de otra dimensión, el conquistador del fin del siglo, la heroína de la justicia y si insistes en desafiar el centro, entonces todos estos formidables oponentes se convertirán en tus enemigos. Cuando llegue ese momento, ¿podrás seguir manteniendo la misma compostura que hoy? ¿Podrá tu Black Lightning superar al White Lightning que hizo temblar de asombro a innumerables personas? Por un instante fugaz, Rudolf lo volvió a ver. Ese rostro completamente blanco, retorcido en una sonrisa arrogante y salvaje. N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 29. Black Phantom, 29. Eran las 3 Uma Musume originales del mundo. A través de las desoladas praderas, corrieron siempre hacia adelante. Cruzaron ríos, escalaron montañas y, con sus propios pies, superaron todos los obstáculos que se les presentaron. Sus cuerpos, que excedían por mucho la comprensión mortal, conmovían el mundo mismo. Oh dioses sí. La gente se arrodilló en piadosa adoración, observando las 3 figuras parecidas al viento. Trajeron milagros a esta tierra. Darley Arabian, ardiente como el sol, símbolo de la esperanza. Byerley Turk, arraigado en la tierra firme, representa fuerza y legado. Y Godolphin Arabian, custodiando la fuente del viento, protegiendo a todos por siempre. Las 3 diosas usaron su conocimiento y poder para grabar su voluntad permanentemente en esta tierra. Luego desaparecieron. ¿A dónde fueron las diosas? Todo el mundo especuló. ¿Era el otro extremo del mundo, donde el arco iris se encuentra con el cielo azul? ¿El final del cielo estrellado, donde un puente de gemas brillantes se extiende sobre la Vía Láctea? ¿O el origen de todas las cosas, las montañas, los lagos y los mares? Y no había conclusión ni respuesta. Nadie podía saber el lugar de descanso final de los dioses. Pero la antigua leyenda estaba llena de hermosas aspiraciones. Dijeron que las 3 diosas se volvieron una con toda la creación, protegiendo el mundo que crearon, un mundo que pertenece únicamente a la Uma Musume, en el límite entre la luz y la sombra. Anhelo inmensamente poder algún día poner un pie en esa tierra, dijo una figura negra, mirando el mundo brillantemente iluminado. Ese dominio supremo, alcanzable solo por las 3 diosas. ¿Dominio supremo? En efecto. La figura negra se volvió hacia ella. Y preguntó. Espíritu errante de otro mundo, tú que has cruzado incontables reinos, cuando llegaste aquí, ¿presenciaste las figuras de esas 3 diosas? ¿Y te has quedado en ese mundo, tan tentadoramente cercano pero inalcanzable? La voz hizo eco. La niña permaneció en silencio. Y Darley Arabian, Byerley Turk y Godolphin Arabian y en un espacio misterioso se oyó un murmullo indistinto.
Fragmentos de memoria parpadeaban incesantemente en su mente, varias voces entrelazándose. Las imágenes del sueño eran complejas y caóticas. En ese momento, su boca fue repentinamente cubierta por una mano suave. No debes pronunciar los nombres completos de los dioses uno, una voz susurró junto a su oído. Después de lo que pareció un período de tiempo desconocido, finalmente abrió los ojos. El reloj de péndulo que figuraba arriba todavía oscilaba de un lado a otro. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Unas horas. Eso es bastante tiempo. Sunday Serenity se sentó y sus dedos tocaron inconscientemente su cuello. En ese mundo completamente oscuro, parecía que tres figuras habían cruzado el cielo. ¿Quiénes eran ellos? Agarrándose la cabeza, Sunday Serenity sintió como si una niebla nublara sus recuerdos, las imágenes del pasado borrosas y confusas. Justo cuando se estaba concentrando en recordar, toca, 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 se oyeron una serie de golpes claros y agudos sobre el cristal. En el mundo azul y morado, en algún momento apareció un espejo que reflejaba la forma de Sunday Serenity. No. Al ver esa expresión ligeramente severa, Sunday Serenity sintió rápidamente que algo andaba mal. No era ella, ni Sunday Silence. ¿Era Café Manhattan? En ese momento, el Manhattan Café estaba frente al espejo. Parecía poder ver hacia adentro a través de su propio reflejo. Golpeando suavemente el cristal con la mano, Manhattan Café intentaba llamar a alguien. ¡Ay, Dios mío! Sobresaltada, Sunday Serenity inmediatamente giró la cabeza. ¿Se vio su rostro? No te preocupes, Café solo puede ver un esbozo de este mundo a través del espejo, le recordó Sunday Silence desde un costado. ¿Describir? ¿Qué clase de lógica era esa? ¿Podría ser que su percepción espiritual fuera tan fuerte? Aún así, poder ver otra dimensión es ir demasiado lejos. Dos o tal vez su conexión era más que solo amigos. Tal vez había algún otro vínculo entre sus dos almas que permitió que Manhattan Café la encontrara tan fácilmente. Pero aún no se había recuperado del todo del sueño. Varias imágenes seguían apareciendo en su mente y sus pensamientos estaban en completo desorden. Frotándose la cara, Sunday Serenity se obligó a concentrarse, recuperando gradualmente la compostura. Primero, aborde la situación en cuestión. Después del descanso, su espíritu se había recuperado un poco, aunque su cuerpo todavía se sentía increíblemente pesado. Parece que ya no podemos seguir ocultándolo, la voz de Sunday Silence sonó en su oído. Entonces, ¿tenemos que ser sinceros con ella? Después de causar tal conmoción, de todos modos no hay forma de mantenerlo oculto. Pensando en esto, Sunday Serenity extendió sus dedos, tocó la superficie del espejo y salió. En el Manhattan Café nos sentamos en el sofá, con los brazos cruzados, esperando. Sunday Serenity le dio la espalda y quedó frente a ella. Entonces, ¿cómo demonios pasó esto? Preguntó el Manhattan Café directamente, sin rodeos. Entonces, ¿cómo exactamente debería explicar esto? Si tuviera un cuerpo físico ahora mismo, estaría sudando a mares, empapada de la cabeza a los pies. Gracias al mundo por concederle este cuerpo espiritual sin temperatura corporal ni cambios visibles. Para intentar tranquilizarse, se aclaró la garganta un par de veces. La verdad es que yo tampoco estoy muy seguro. Su voz era insoportablemente ronca. Su cuerpo, que se disipaba continuamente, afectaba su habla normal. Esas partículas nebulosas que flotaban a su alrededor probablemente eran la esencia misma que componía esta forma espiritual. Claramente, una vez que estas cosas se liberaron y se dispersaron, interrumpieron sus funciones normales. Tenía la sensación de que si alguna vez perdía el control, algo aterrador sucedería pero gracias a esto, ya no necesitaba bajar la voz deliberadamente. Ahora su voz era fragmentada, como si alguien le hubiera cortado la garganta, el sonido de su voz, de repente, otro destello de memoria, sangre salpicando, un destello de acero, y el cuerpo de Sunday Serenity tembló incontrolablemente. El miedo instintivo a la muerte la invadió de nuevo, un fuerte dolor fantasma le quemó el cuello. Se agarró la garganta, jadeando como si se asfixiara. La sangre fluyó hacia su garganta, obstruyendo sus pulmones. Es tan agonizante y sentía como si su cerebro ardiese y no podía respirar. La oscuridad cayó nuevamente ante sus ojos. No está bien, si esto continúa yo, tranquila. De repente, Sunday Serenity sintió que alguien la abrazaba por detrás. Unos hombros suaves la estrecharon contra sí. Tranquila, dijo la voz con dulzura. Estoy aquí. No hay nada que temer. Ella estaba siendo consolada.
Tranquilizada por la suave voz, Sunday Serenity apretó los puños, reprimiendo desesperadamente la agonía física. Si los fallecidos recuerdan los momentos previos a su muerte, reviven el dolor de nuevo, dijo Sunday Silence, sosteniéndola hasta que Sunday Serenity se calmó por completo. Como un instinto humano, era inevitable. Así que la mejor manera era olvidar. Cuanto más recuerdas, más profundo es el dolor, y el dolor, a su vez, refuerza el recuerdo de la muerte, creando un círculo vicioso. Innumerables almas han sido enloquecidas por la muerte, convirtiéndose en espíritus vengativos. Pierden la cordura, vagan por las calles, trayendo desgracias a quienes les rodean, mientras se torturan eternamente. Solo tienes que mirar lo que tienes delante, mirar esta habitación, pensar en mí. Es suficiente, apretando los puños, Sunday Serenity se sintió como si saliera de un atolladero. Respiró hondo y con calma, y el dolor fue remitiendo poco a poco. Eso está mejor, dijo Sunday Silence y la soltó. ¿Estás bien? El café Manhattan se puso de pie, preguntando con preocupación. Mientras ella hablaba, el cuerpo de su amiga comenzó a temblar de repente sin razón alguna, como si estuviera en gran angustia. Y el humo tenue y vaporoso que emanaba de ella, no importaba cómo lo miraras, no era normal. Estoy bien. Levantó una mano para detener a Café y respondió. Entonces empezó a utilizar las técnicas de disfraz que mejor conocía, aquellas en las que era más hábil, envolviéndose capa por capa hasta que todo pareciera perfectamente normal. N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 30. Black Phantom, 30. Disculpe, ¿está aquí Manhattan Café Senpai? Durante el descanso, Semana Especial corrió rápidamente hacia una mujer con el pelo largo que le cubría un ojo. No dejaba de garabatear ajustes en un programa de entrenamiento con un bolígrafo. Recuerdo que eres y levantando sus ojos azul hielo, preguntó lentamente. Semana Especial de la División de Secundaria. Tengo algo muy importante que preguntarle a Manhattan Café Senpai. ¿De verdad? Disculpen, pero el café parecía tener asuntos pendientes y se fue hace un rato. Entonces, ¿el entrenador sabe a dónde fue? Probablemente regresó a su habitación en el edificio académico, ella tampoco estaba del todo segura. Desde el principio del entrenamiento, Café parecía preocupada, y al terminar la práctica, se marchó a toda prisa. No parecía querer hablar de ello, así que el entrenador no insistió más. Su habitación. Entendido. Apenas hubo terminado de hablar cuando Semana Especial salió corriendo sin demora. Hace unos días, había ido a ver la carrera de Brian Senpai de Narita. La figura que apareció en la pista era claramente la misma persona con la que se había topado accidentalmente frente al edificio académico. Manhattan Café Senpai. Ese atuendo era su uniforme de carreras. ¿Por qué apareció de repente en un hipódromo tan importante? ¿Cómo logró entrar? Semana Especial no dejaba de darle vueltas a estas preguntas, dando vueltas en la cama toda la noche, sin poder dormir. Parecía que era la única en la escuela que conocía la verdadera identidad de la Uma Musume negra. Todos los demás solo especulaban sin control. Por eso Special Week estaba desesperado por descubrir la verdad. ¿Había alguna razón para que lo hiciera? ¿O simplemente quería participar en la carrera? Pero era un evento importantísimo. ¿Cómo podía una senpai hacer algo así? Justo cuando la chica subía corriendo las escaleras, rumbo a esa habitación misteriosa que todos solían ignorar, de repente, su pie golpeó algo. Cayó de inmediato hacia adelante. La criatura a la que había pateado dejó escapar un agudo chirrido. De dolor, agarrándose el muslo enrojecido mientras rodaba por el suelo. Mi pierna, gimió en agonía. Cuando Semana Especial levantó la cabeza, finalmente pudo ver claramente a la persona que la había hecho tropezar. Cabello corto de color naranja, un accesorio para el cabello de color amarillo con forma de pétalo atado a su oreja derecha y, en su oreja izquierda, un broche de daruma adornado con una serpentina ceremonial, lo que la hace parecer un amigo que acaba de salir de un santuario. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras rodaba débilmente unas cuantas veces más antes de chocar contra la pared. Ga. Lo siento mucho, de verdad. No te vi allí. A Semana Especial se le cayó la mandíbula y rápidamente ayudó a la niña a levantarse. Justo como pensaba, la revelación divina de Shiraoki-sama no estaba equivocada.
La niña temblaba de dolor, con sus pupilas en forma de cruz, fijas en la semana especial. Oye sí, desgracia. Declaró con una voz ligeramente aguda. Desgracia. Exactamente. Después de la carrera, sentí que algo no iba bien. Empezó a hurgar frenéticamente en su bolsillo y pronto sacó un trozo de papel sombrío, de color marrón rojizo, que parecía estar manchado de sangre. El Feng Shui de la Academia Traten ha cambiado de gran bendición a desgracia. ¿Qué? ¿De qué habla esta persona? Al ver a la chica un tanto mística, Semana Especial no pudo seguirle el hilo de sus pensamientos. Puedo sentirlo, la chica colocó sus manos frente a ella, balanceándolas rítmicamente como si lanzara un hechizo, tarareando un sonido bajo HMMMMMMMM. Tal como lo pensaba, un espíritu errante muy poderoso apareció cerca de la escuela. Es realmente escalofriante. Ese espíritu está absorbiendo la buena fortuna de todos. Eso significa que la suerte de la gente es terrible. Por ejemplo, que me hayan pateado hace un momento es por esto. ¿De verdad? Especial Week se quedó atónito. Entonces, no ganar ningún premio al comprar helado, que mi pañuelo se cayera en el campo de entrenamiento y lo pisotearán, e incluso dejar las llaves en mi habitación al salir. ¿Es porque me robaron la suerte? Precisamente. La niña señaló con el dedo índice hacia la ventana. Los lugares por donde pasan los espíritus errantes te quitan la buena suerte y te traen la desgracia. Así que, si sales de noche, lo más probable es que tengas mala suerte al día siguiente porque te has cruzado con muchos espíritus. Tu buena fortuna se agota así como así. Y ahora, un poderoso espíritu errante ha llegado aquí, alterando por completo el Feng Shui de Trazen. Es difícil imaginar las dificultades que enfrentará Trazen en el futuro. Ella sostuvo su cabeza, mostrando una expresión profundamente preocupada. Semana Especial parpadeó, comprendiendo solo a medias. Pero está bien. Rezaré a Shiraoki-sama para que restaure el Feng Shui de este lugar. Incluso hay una manera de recuperar las bendiciones perdidas. Sus ojos brillaron repentinamente al extender la mano hacia Semana Especial. Ya lo veo. Ahora mismo, tú también estás plagada de desgracias. A menudo no ganas premios cuando compras. A menudo pierdes la noción de las cosas en tu habitación. Es verdad. ¿Cómo lo supiste? Por supuesto, fue el omnisciente y todopoderoso Shiraoki-sama quien me lo dijo. Ella incluso sabe cosas así. Semana Especial se tapó la boca, con el rostro lleno de incredulidad. Nada escapa a la mirada de Shiraoki-sama. Ella es la diosa que representa toda la buena fortuna del mundo. La muchacha tenía una expresión muy orgullosa, como una fiel creyente aparentemente decidida a llevar la doctrina hasta el final. Hoy recibí una pista a través de la revelación divina de Shiraoki-sama. Para evitar el desastre, el espíritu errante debe ser expulsado de Trazen. Uno diciendo esto, se agachó, como si buscara algo en el suelo. Y entonces descubrí rastros del vagabundeo del espíritu. Hay una niebla negra muy densa flotando aquí. Eso significa que, hace un momento, el espíritu errante pasó por este mismo lugar. Ella lo llamó niebla, pero Semana Especial no pudo ver nada en absoluto. Era solo que este pasillo era un poco más oscuro y sombrío que los demás, nada especial. Estoy segura de que el espíritu errante está cerca. La chica se agachó, mirando de vez en cuando a Semana Especial, como si la estuviera esperando. Entonces, ¿qué te parece? ¿Te interesa unirte a mí? Bien, y la Semana Especial parecía conflictiva. No le interesaba la religión. Aunque ocasionalmente iba al santuario con su madre para rezar, sentía que simplemente seguía un ritual establecido. Como mucho, era un poco más piadosa cuando rezaba en el santuario. Pero si tenía que ser como esos devotos seguidores, inclinándose constantemente y murmurando oraciones antes de cada comida y bebida, no podría soportarlo. Además, ahora no era el momento de pensar en unirse a una religión. Lo siento, necesito encontrar a Café Senpai. ¿Podemos hablar de esto la próxima vez? ¿Café Senpai? ¿Te refieres al Manhattan Café? La chica aplaudió y señaló el pasillo. Pasó por aquí. ¿Eh? Dijo Especial Week con atención. Entonces tengo que darme prisa. Muchas gracias. ¿Puedo preguntar su nombre y? Matikane Fukukitaru, dijo. Mi nombre es Matikane Fukukitaru. Soy Especial Week de la división de secundaria. Gracias, Matikane Senpai. Dicho esto, Especial Week salió corriendo. Espera, ¿no vas a considerar seguir a Shiraoki-sama? Tendrás buena suerte. Extendió una mano para detenerla, pero la otra chica ya había desaparecido por la esquina.
Ahora un destello de decepción por su plan fallido se reflejó en los ojos de la chica. Pero no importa. Algún día, me aseguraré de que todos sepan el nombre de Shiraoki-sama. Tras reafirmar su objetivo, Matikane Fukukitaro actuó como si ya hubiera cumplido su misión. Se sacudió las manos, se levantó y se fue. Antes de irse, el trozo de papel que había guardado en su bolsillo de alguna manera volvió a caerse. Como por obra del destino, una suave brisa se agitó en el silencioso pasillo, levantando el papelito y llevándolo por la ventana. Aterrizó en el hombro de una chica de cabello negro. Algo cayó. Una voz vino del espacio vacío a su lado. ¿Qué es? Ella lo recogió. Parece un trozo de papel utilizado para adivinar el futuro. Adivinación y unos ojos dorados miraron el papel que parecía simbolizar un destino futuro. Sobre él estaban escritos claramente dos grandes caracteres de color rojo sangre. Catástrofe. N/T. Como se llame. Irónicamente, sé cómo se escribe Matikane Fukukitaru y Matikane Tanauser sin tener que buscarlos. N/T. Aunque soy traductor sin experiencia, tengo un Patreon. Aunque parezca que está vacío por ahora, Webnovel recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que valga la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si quieren echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar.